Esta otra cosa puede ser un fosfato. Cuando nosotros a un líquido simple le ponemos un fosfato, hablamos entonces de fósforo. Y aquí están los fosfolípidos que ustedes conocen. Ahí están los fosfolípidos que ustedes conocen, entonces nosotros vamos a encontrar que la estructura básica es esta. Ustedes lo ven representados así. Una cabeza polar y un par de colas no polares. Es como ustedes se los han pintado. Entonces, la cabeza polar es una cabeza hidrofílica. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener esa cabeza polar que ustedes ven aquí, ¿sí? Por lo general, va a ser la que va a estar en contacto con el agua. Y esta cabeza o estas patas polares, que se llaman las colas hidrófobas, son las que van a estar en contacto unas con otras. Que ustedes van a tener la posibilidad de encontrarse con un glicerol que tiene dos carbonos, el 1 y el 2, reemplazados por ácidos grasos. Por lo general ustedes van a ver las cadenas o una pata recta y una torcida o las dos patas torcidas. Esto quiere decir que cuando la pata es recta, el ácido graso es saturado. Y cuando las patas pierden esa linearidad, es lo que aparecen los enlaces. Entonces nos vamos a encontrar con una representación de los fosfolípidos integrales. Una cabeza polar, que por lo general tiene un carbono del glicerol, tiene un fosfato que se llama fosfolípidos y algo adicional que le alcanza a dar carga, le alcanza a dar polaridad a la molécula y ustedes lo van a ver representado de esta forma. Y nosotros podemos tener la cabeza polar con una sola patica. La tenemos esto acá, que tiene el fosfato más el sustituyente del fosfato, pero tiene solo ácido graso, y hablamos de un lisofosfolípido. El lisofosfolípido no es más que un fosfolípido al que le hemos puesto solo un ácido graso. Si nosotros tenemos la cabeza polar con los dos ácidos grasos, hablamos del fosfolípido. Y este fosfolípido nos puede formar una monocapa. En un medio acuoso nos va a formar una monocapa, y ustedes la ven aquí, donde la parte externa azul son las cabezas polares que están en contacto con el agua, y la parte interna es la zona hidrofóbica, y esto es lo que se llama una micela. El principal componente micelar que nosotros tenemos es la bilis. La bilis no es más que una cantidad enorme de micelas que nos van a ayudar a digerir la grasa. Los jabones, ustedes usan el jabón de socavón, el jabón de lavar de barras, ¿sí? Cuando ustedes disuelven el jabón en agua, lo que hacen es micelas. Pero cuando ustedes tienen las manos montadas de grasa y ustedes hacen la espuma, en ese momento la grasa se mete aquí en el centro, y ustedes cuando se lavan, barren esto con el agua, le caen a mano. Y la grasa queda toda encerrada en las micelas que se formaron por la saponificación de la grasa con un cáustico, cabacho, lo que sea, para formar el jabón de barra que ustedes conocen el jabón de la barra. Y utiliza este sistema para la limpieza de la grasa. Tenemos estas que son las famosas vesículas de capa, en la cual nosotros tenemos un centro acuoso y una perimetría acuosa y una bicapa lipídica, y estos modelos se están utilizando para poner aquí moléculas hidrosolubles y que puedan atravesar zonas lipídicas. Estas moléculas son antipáticas, pueden atravesar y están poniendo hormonas, están poniendo medicamentos dentro de unas cosas que se han escuchado llaman los liposomas. Yo lo hablando para estética, para un montón de vainas, ¿sí? Esta figura que ustedes ven aquí,
una vesícula bicapa, es un liposoma, que permite poner una sustancia soluble en agua en el centro y yo poder poner un vehículo que permita que se pueda fusionar, se pueda fundir o se pueda disolver en la membrana, se pueda disolver en la piel. Por eso, cuando ustedes ven los cosméticos en liposomas, están utilizando este modelo. Y tenemos aquí nosotros lo que son cuando tenemos monocapas, nosotros vamos a tener, ven ustedes acá, el componente hidrofílico mirando al agua y el componente hidrofóbico siempre oyendo al agua. Y si nos imaginamos lo que ustedes conocen, vamos a tener la membrana celular, que es una bicapa fosfolipídica, un componente externo polar, un componente interno polar y una matriz hidrofóbica, donde se encuentran las polos de los fosfolípidos de los ácidos grasos. Entonces, esto es lo que se conoce genéricamente con el nombre de glicerofosfolípidos. ¿Por qué? Porque tienen ácidos grasos, el glicerol más fosfato. Y en este grupo encontramos 4 importantes que ustedes han oído mencionar, que pueden ser un aminoácido como la serina, un alcohol como el inositol, que es un derivado de la glucosa, o algunos alcoholes aminados como la etanolamina o la colina. Entonces aquí ustedes pueden armar los 4 fosfolípidos más abundantes y más comunes de las membranas celulares, que son la fosfatidilcerina, la fosfatidiletoanolamina, el fosfatidilinositol y la fosfatidilcolina. El prefijo del fosfato más el glicerol más los ácidos grasos es el prefijo fosfatidilo, sería el más simple de los fosfolípidos, y a eso yo lo puedo sustituir con cualquiera de estas moléculas y genero el fosfolípido complejo. Siendo la fosfatidilcolina, el lípido más, el fosfolípido más abundante en la membrana es la cara externa. ¿Vale? El que tira el espacio extracelular, el que tira la sangre, todo lo que son los lípidos extracelulares, y nos vamos a encontrar nosotros con el fosfatidilinositol, que es el más abundante de los fosfolípidos de la cara interna de la membrana celular. Es el precursor de beta 3, que es uno de los mensajeros intracelulares no potentes. A partir de ahí nosotros vamos a encontrar con eso. Y resulta que en este punto de control, entonces acuérdense ustedes que hay una teoría, el mosaico fluido de las membranas, en las cuales los fosfolípidos suben y bajan, cambian del exterior al interior, y tienen una dinámica de movimiento lateral y de movimiento transversal en la membrana, y ellos se van a estar comportando entre la cara externa y la cara interna y se van a estar desplazando en el espacio porque las membranas son dinámicas, no son rígidas. Y eso obedece a los ácidos grasos saturados. Si los ácidos grasos fueran saturados, ¿qué pasaría con las membranas? Quedaría quieto. Si los ácidos grasos fueran saturados, ¿cómo serían las membranas? Rígido. Absolutamente rígidas. Entonces, la fluidez de la membrana la da la cantidad de ácidos grasos insaturados. Y entre más ácidos grasos insaturados tenemos, la membrana es más dúctil, es más fluida, es más fácil de fosforar y se presta para los problemas. Por ejemplo, les decía que a temperatura ambiente los ácidos grasos pueden estar sólidos o líquidos. La apariencia física va a depender del tipo de dobles enlaces y del número de dobles enlaces. ¿Qué pasa cuando nosotros nos exponemos a temperaturas por debajo de 0 grados? ¿Qué pasa con las extremidades? ¿Qué pasa con las extremidades? Se entumecen. Se entumecen. ¿Cómo? Más que con ese yeso rígido, ¿qué pasa con las extremidades? ¿Ya han visto ustedes? Vascularización. Además de ponerse el yeso, ¿qué cosa pasa más Vascularización peligrosa se con pierde. el frío? Se desvasculariza. ¿Qué pasa? Hay necrosis. Hay necrosis de la extremidad. Miren la gente que se pierde en la nieve.
Cuando aparece, ¿sí? Cuando un visto que hable un marino o un niño buscar una seguridad. Cuando han visto un pez azul, un delfín, un esturión, un salmón, ¿sí? Cuando lo han visto ustedes tieso, congelado, necrosado. ¿De qué creen que ustedes que dependan y que mantengan sus membranas fluidas? El largo y el número de dobles enlaces que tengan en su estructura de membrana celular. Entonces, si ustedes quieren saber si un aceite que les vendan a ustedes es de buena calidad y les dicen que es rico en ácidos grasos insaturados, métanlo en el aceite de oliva, el aceite de pescado, esa vaina que dicen a uno que son súper maravillosos, que son poliinsaturados, métanlo en el. Si ustedes meten un aceite en la nevera, pónganlo solamente en el refrigerador a 4 grados, que es la temperatura del refrigerador. Y van a ver que se empiezan a ver grupos, se comienza a cuajar. Y si son todavía más perversos, metanlo al congelador. Y se van a dar cuenta de la calidad del aceite. A veces uno paga un aceite costoso y es una mezcla de aceites de todo tipo, contaminada con aceites con ácidos grasos de cadena lineal o ácidos grasos saturados y un poquito uno que otro monoinsaturado, uno o dos dobles enlaces. Por lo general esos son de 4, 5 o 6 dobles enlaces, son los que mantienen líquidos a temperatura baja. Entonces, eso es parte de la. Entonces vamos a tener nosotros acá, cuando no solamente tenemos al glicerol, sino tenemos al estingol como base, como líquido simple. Cuando tenemos una ceramida como líquido simple, que es el alcohol, que es el estingol más el ácido graso, hablamos de la ceramida, y le ponemos fosfato, es una fosfoceramida. Quita la ceramida, el ácido graso, el alcohol y la tingosina, le ponemos el fosfato y al fosfato le metemos una cabeza polar y tenemos nosotros aquí una molécula que ustedes conocen muy bien que se llama, esta que ustedes ven aquí, la esfingomielina. ¿Sí? Miren ustedes, el alcohol es un alcohol de alto peso molecular, de cadena larga. Aquí está un solo ácido graso que puede ser saturado o insaturado. Tiene el fosfato, lo que lo convierte en un líquido complejo, y a ese fosfato le ponemos un sustituyente de colina, y entonces hablamos de la esfingomielina, que es, ustedes saben, la textura de la célula. Entonces, estos serían los elementos que me forman a mí, en este caso, pues, estas moléculas se llaman los esfingofosfolípidos. El principal representante de esta clasificación sigue siendo la esfingomielina. Cuando utilizo una ceramida, le pongo fosfato, una fosfoceramida, y a esta fosfoceramida le pongo una partícula de colina, y entonces en este momento hablo de la esfingomielina como líquido complejo. Tenemos otros, que no solamente el fosfato, cuando nosotros tenemos en esta tenemos nosotros los carbohidratos. No todos los lípidos complejos tienen fosfato. Solamente los fosfolípidos, los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. Y aquí tenemos nosotros, cuando ya tenemos el lípido simple, más tenemos el carbohidrato. Entonces tenemos como base una ceramida. Bien. Pero en vez de fosfato a esa ceramida le ponemos glucosa, o le ponemos galactosa, o le ponemos acetilglucosamina, o le ponemos acetilgalactosamina, o le ponemos ácido ciálico. Para todo eso son moléculas derivadas de carbohidratos. Y en este momento tenemos dos grupos grandes que son las glucosilceramidas
que se llaman también como gangliósidos. Miren los en que trabajan, modulación de las proteínas de membrana, en los canales iónicos, la señalización intracelular y en la activación receptor. Se llaman así porque se descubrieron primeramente en los ganglios raquídeos. Entonces se pensó que solamente eran del sistema nervioso, porque además tenían una base, debe ser de un esfingolíquido. Cuando lo analizan se encuentra porque están la gran cantidad de membranas celulares cumpliendo estas funciones, pero que no pertenecen únicamente al sistema nervioso. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando yo tengo derivados de la glucosa o tengo derivados de la galactosa. Entonces, no solamente tenemos glucolípidos, así lo llamamos, derivados de carbohidratos con glucosa, sino también tenemos el grupo de la galactosiceramidas, que ustedes la conocen también como cerebrocitos, y que básicamente participan en la herencia de las células y en el reconocimiento celular. Y son fosfolípidos. Son esfingo, bueno, no son fosfolípidos, son esfingolípidos. No confundimos. Tienen como base la ceramida, que es el esfingol más el ácido graso, y adicionalmente a eso le ponemos un sustituyente derivado de la glucosa o derivado de la galactosa, y tenemos dos grupos de compuestos, los gangliósidos y los cerebrocitos. Eso sería como lo más importante. Tenemos el tercer grupo, que es el de los precursores, que encontramos en los ácidos grasos, encontramos el glicerol. Todas las moléculas esteroideas son lipídicas, las sales biliares, los cuerpos cetónicos, las vitaminas liposolubles, las hormonas liposolubles, los isoprenos, los hidrocarburos, los terpenos son precursores de lípidos y los restos son derivados. Pero les decía al comienzo que hablar de lípidos es hablar de una compleja con un montón de funciones y una organización muy particular para las funciones que cumplen. Así como en los aminoácidos hay sintetizadores, hay integrantes, hay hormonas, hay lípidos. Y así como hay proteínas, hay olivos y hay proteínas macro, pues hay moléculas grandes de lípidos que nos van a ayudar a organizar. Como hemos mencionado un par de lípidos desde el comienzo, vamos a mirar algo de los ácidos grasos, que son los protagonistas de los lípidos simples, de los lípidos complejos, son precursores de lípidos y son derivados de lípidos. Y vamos a mirar primero cómo funcionan esos ácidos grasos. Ahí lo tienen ustedes. Ácidos grasos, un grupo funcional, un carboxilo y una cadena carbono que va a variar en tamaño, va a variar si tiene enlaces simples o tiene dobles enlaces, y que desde el punto de vista práctico lo vamos a encontrar siempre con un carbono 1, que es el carbono del carboncilo terminal, que le da la característica de ser ácido, y un carbono N, que es el carbono del metilo terminal. Siempre que ustedes vean un metilo terminal y un carboncilo terminal, bueno, está tranquilo porque van a encontrar un ácido graso. ¿Cuál sería el más simple de todos? El que tiene solo esto y esto, el 1 y el N. Tiene el CH3 más el COH, ¿cuál sería el ácido graso más sencillo de todos, el precursor de otros ácidos grasos? Así es. ¿Cuál sería? Me acuerdo que ayer con lo cogieron para los CH3 COH, el carbono 1 más el carbono N. A ver, se considera el más simple de los ácidos grasos. Y entre otras cosas no es, ustedes lo miran, no tiene ninguna definición de lo que hemos hablado de el ácido facial. ¿Sí? ¿Cuál es ese? En la comida. El vinagre. Bueno, de que sea el industrial o de cocina el vinagre. Si ustedes miran, el ácido acético es uno de los el más simple de todos los ácidos grasos que tiene un carboncilo. Y a partir de ahí, nosotros vamos a tener
que esa molécula de acetato, que ya la vimos cuando hablamos de la vitamina, ya la vimos cuando hablamos de los carbohidratos, ¿sí? Lo que se entra en el ciclo de Krebs, pues también proviene de la degradación de los ácidos grasos cuando hablamos de la digestión de los lípidos. Bueno, del metabolismo de los lípidos. Entonces nosotros vamos a encontrar que desde el punto de vista de la nomenclatura de la IUPAC, carbono 1, carbono del grupo funcional, carbono N, carbono del medio orgánico. Y hay una nomenclatura adicional que es la nomenclatura del alfabeto griego, donde el carbono alfa es el carbono 2, que es el carbono vecino al grupo funcional. Luego viene todo el alfabeto griego y termina con el carbono omega, que es el carbono metilo terminal. ¿Sí? ¿Por qué le llaman de eso? Porque es que a uno no le hablan sino de omega 3, que el ácido graso omega 3 está ventaja, que el omega 9 está ventaja. Pero vamos a mirarlo, por qué razón la gente habla de qué se refiere cuando hablamos de la nomenclatura, que es más comercial y más funcional que la nomenclatura de la alfabeto griego. Sí, a uno dice, no, eso, porque es que eso tiene ya una razón de ser. Bueno, aquí está la estructura. Está la molécula, les digo yo, cuando ustedes ven que es lineal, estamos hablando de un ácido graso saturado. Cuando ustedes ven que comienzan a aparecer estos dobleces, esos dobleces aparecen necesariamente en el doble enlace. Cuando hablamos de un doble enlace, estamos hablando de un ácido graso insaturado. Vamos a detallarlo un poquito. Él les decía que vamos a tener dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. ¿De qué va a depender? Del tamaño de la cadena, del largo de la cadena. Entonces nosotros vamos a tener que los saturados pueden ser de cadena corta, de cadena media, de cadena larga o de cadena muy larga. Va a depender del número de átomos de carbono que tenga el ácido graso. Entonces, como ven a hablar, nutricionalmente los ácidos grasos les decía a ustedes en algún momento que de esto se nutre el frijol. Cuando hablamos de la fermentación de la fibra soluble. La fibra soluble se convierte en ácido graso de cadena corta. Y que estos ácidos grasos de cadena corta es el principal combustible de las células del colmocito. Y donde hay dietas ricas en fibra soluble, la cantidad de patología diverticular, cáncer, adenoma de colon es casi cero. Sí, entonces, luego vienen los de cadena media. Los de cadena media, básicamente, son los que se utilizan en nutrición enteral o en algunos tipos de nutrición integral. Enteral es la que se da por sonda. Hay mezclas de ácidos grasos para el balance energético del paciente que está en estado crítico, está en estado semicrítico, que no puede alimentarse voluntariamente, entonces toca alimentarlo por sonda. Para facilitar el uso de la grasa como fuente de energía y ahorrar proteínas y regular la glucosa, se utilizan los ácidos grasos de cadena media. Si ustedes van a mirar que la mayoría de las mezclas para nutrición por catéter, por clavio o por sondas para nutrición enteral, la mezcla es de ácidos grasos de cadena media. ¿Sí? Tiene sus ventajas, vamos a ver por qué. Y adicionalmente tenemos los de cadena larga, que son los que por lo general son los que se almacenan, son los que se guardan en el interior del pozo. Siempre van a necesitar transportador para movilizarse, van a necesitar un sitio donde anclarse para guardarse. Son los que llenan el interior del pozo. Son los de cadena larga. Y estos de cadena larga, tenemos una limitante nosotros que solo podemos hacer uno. Es un ácido graso de 16 carbonos saturados, que se llama el ácido palmítico. Se llama así porque se describió inicialmente en la palma. El aceite de palma es rico en ácido palmítico, por eso se llama así. Pero luego encontraron que es el ácido graso más abundante en la sangre, el que más se transporta y es el que se almacena en los triglicéridos. Toda molécula de triglicéridos por lo menos tiene un ácido graso de 16 carbonos saturados, que es el ácido palmítico. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos hacer. Nuestra maquinaria metabólica glicogénica está solamente hecha para hacer ácidos grasos de cadena larga de 16 carbonos. ¿Que necesitamos uno más largo? Pues lo alargamos. ¿Necesitamos uno más corto? Lo cortamos.
Pero ¿qué vamos a hacer? Solo tenemos la maquinaria para hacer ácidos grasos de bienseca, saturados, insaturados ninguno. Tenemos desaturasas, tenemos elongasas, tenemos enzimas para poderlos desaturar, pero la base siempre va a ser el ácido palmítico de 16 carbonos saturados. Y tenemos los insaturados que los vamos a clasificar dependiendo del número de dobles enlaces. Entonces tenemos de un doble enlace, de 2 o 3 dobles enlaces y los que tienen 4 o más dobles enlaces que reciben ese nombre. Pero los poliinsaturados tienen un solo doble enlace. El más común es el que ustedes comen, que es la testosterona. Es un ácido graso monoinsaturado. Tenemos entonces los poliinsaturados, que tienen 2 o tienen 3 dobles enlaces, y tenemos los eicosanoides, que pueden tener 4, pueden tener 5, pueden tener 6 dobles enlaces. Estos por lo general son de cadenas largas, o incluso de cadenas muy largas. Y aquí aparece un concepto que no hemos visto hasta ahora, que es el del ácido graso esencial. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo de un ácido graso esencial, o cuando hablo de un aminoácido esencial, o hablo de un nutriente esencial cuando hablamos de vitaminas, ¿qué quiere decir que tengamos nosotros el requerimiento de ácido graso esencial? Que sí o sí nos toca consumirlo en la dieta porque no tenemos maquinaria para hacerlo. Entonces decía, solo podemos hacer de 16 saturado. Si necesitamos uno de 18 con los dobles enlaces, nos toca consumirlo. Necesitamos uno de 18 con 3 dobles enlaces, necesitamos uno de 20 con 4 dobles enlaces, que son los ácidos grasos esenciales. Entonces, esto implica la necesidad de que aparezcan en la dieta porque van a tener unas funciones que son bien importantes. Bueno, los saturados les decía que lo podemos clasificar en el tamaño de la cadena. Entonces tenemos los de cadena corta, el más cortico, el acético. Sigue el propiónico de 3 carbonos, luego el butírico de 4 carbonos, el valérico de 5 y el caprólico de 6. Entonces de 2 a 6 carbonos se consideran ácido graso de cadena corta. ¿Cuál cree usted que sea el alimento más rico en ácido butírico, el que usted come todos los días por lo general? Bueno, ¿a qué se les parece esto? Hagan memoria. Mantequilla. Entonces, ¿por qué creen que la mantequilla se llama butter? Se llama butter. En nuestra principal fuente de ácido graso de cadena corta nutricional, esta es la grasa de la dieta. Sí, entonces, ustedes quieren tener una dieta rica en ácidos grasos de cadena corta, la van a tener ustedes. Y aquí aparecen unas patologías de origen genético, ¿sí?, que tienen que ver con el metabolismo, las señas orgánicas, que tienen que ver con el mal metabolismo del ácido graso de cadena corta, que producen alteraciones del sistema nervioso, retardo mental, una serie de cosas. Y son algunas patologías de la gran patología genética. Gustavo le va a hablar de algunas enfermedades que se llaman acidemias orgánicas que tienen que ver con el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta. Esto hay alteraciones genéticas en el procesamiento y hace que se acumule. Tenemos los de cadena media, que son el carbonídrico, el gráfico, el glábico y el dilícico. Poco se encuentra, salvo en algunas grasas de algunos animales. Y tenemos lo que les decía de cadena larga, el palmítico, que es el carbono, se lo pongo ahí en azul, es más grande porque es lo único que podemos hacer. Tenemos el estático 18, el arquítico 20, y los de cadena muy larga tenemos entre ejemplos, por algunos sectores, que son todos. De pronto ustedes hayan escuchado solamente el palmítico, o hayan escuchado la percutina, y más aún del aceite, que es el vinagre. Nos hablamos hace un rato que es el más pequeñito de todos los ácidos grasos de cadena corta, y entonces nos encontramos aquí con los insaturados. Aparece entonces un doble enlace. Y en este momento nosotros sabemos que
puede haber un doble enlace, hablamos de un monoinsaturado, pueden haber 2 o 3 dobles enlaces, hablamos de un poliinsaturado, pueden haber 4 o más dobles enlaces y hablamos de un eicosanoide. ¿Okay? Entonces, tenemos estos 3 grupos. Y en el grupo de los poliinsaturados tenemos los ácidos grasos esenciales. Fíjate que lo que más podemos nosotros es el aceite de oliva, supuestamente, o la mayoría de los aceites que ustedes consumen, que fritan, una variedad, una mezcla de aceite de ácidos grasos saturados, que lo combinan pues, con saturados en forma química. Eso tiene su razón de ser. Bueno, dentro de eso hay cosas novedosas, hay 3 que son muy importantes. El ácido araquidónico, el ácido eicosapentaenoico, quiere decir que tiene 20 carbonos y 5 dobles enlaces, o el docosahexaenoico, que tiene 22 carbonos y 6 dobles enlaces. ¿Por qué les digo que son estos los demás? Porque esto es lo que ustedes conocen como los famosos omega 3. Los omega 3 que vienen del salmón, que vienen por allá de los peces azules de las profundidades del mar, de los mares árticos, que los grandes de Alaska, que los grandes de Canadá, que los grandes de Suecia, de Noruega. El secreto es que son ricos en estos ácidos. Fíjense, vamos a tener nosotros esos eicosanoides, este araquidónico que forma parte de uno de los ácidos grasos esenciales, y estos dos que por lo general son de suministro externo en la medida en que nosotros tenemos la vida. Y aparece la nomenclatura omega. ¿Por qué razón nosotros hablamos de omega? ¿Cuál es el carbono omega? Entonces, pero depende por dónde empiecen, ¿cierto? ¿Por dónde empieza uno? ¿Por dónde empiezan normalmente la nomenclatura? Entonces, cuando hablamos de omega, ¿qué quiere decir? Empezamos por el lado de entonces, cuando yo este carbono lo convierto en el alfa, que es 2, y este último lo convierto en el omega, yo comienzo a sumar de aquí para allá cuántos carbonos hay hasta que aparezca el primer doble enlace contando desde el níquel terminal. Y ahí lo clasifico. ¿Ese qué sería? Así como está. Un omega 3. El doble enlace está entre el 3 y el 4. Pero esto que ustedes ven aquí sería un omega 3 y quitamos este N. Entonces, cuando ustedes vean un omega 3, ya saben que es un insaturado cuyo primer doble enlace está entre el carbono 3 y 4, contado a partir del carbono del carboxilo terminal. Si ustedes pueden quedar con eso. Nadie deja de entender, pero pueden quedar con eso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dicen omega 6, pues va a depender de cuántos carbonos tengan. O que diga yo un omega 3 o un omega 9, pues va a depender de cuántos carbonos estén. ¿Sí? Por ejemplo, el EPA es un omega 3. Tiene 20 carbonos, tiene 5 dobles enlaces. Pero el de oliva es un omega 9. Tiene un solo doble enlace y está en toda la mitad. Entre el 9 y el 10, contado a partir del metilo terminal. Sí, entonces, la mayoría de los aceites que se llaman buenos son omega 6 o son mezclas de omega 3, omega 6, omega 9, que son comercialmente los más rentables. Entonces, miren ustedes que los monoinsaturados tenemos el palmitoleico, que tiene un doble enlace en la posición 9 y es un omega 7. Quítenle a 16,9, pues le da el enlace carbono 7. O tenemos el oleico, que es el de oliva, que es de la palma, el de oliva que tiene 18 carbonos, un doble enlace en el carbono 9, o el hidrílico, que tiene un doble enlace en el carbono 9 también, o el rúsico, que tiene 22 carbonos, un doble enlace en el carbono 3, contado a partir, eso sería entonces un omega 3, y en el bórico, que es el 24, es un omega 9. Dependiendo del tamaño de la cadena, del número de dobles enlaces y la posición del doble enlace, se lo pueden clasificar como omega. Todo esto que ustedes ven aquí son omega 3. A pesar de que este que está aquí es un omega 7, perdón, no, el único omega 3 sería este. Aquí ven ustedes, esto es un omega 7, esto es un omega 9, esto es un omega 15.
¿Por qué el erúsico es omega 3? ¿Cómo? Porque tiene el doble enlace entre el carbono 22, 20, entre 20 y 19. Recuerda que estamos contando a partir del metilo terminal. Entonces lo tendría entre el 19 y el 20. Tendría el único doble enlace y por esta razón se considera un omega 3. Entonces, esto sería la forma. Entonces tenemos los poliinsaturados, tenemos aquí, esto que ustedes ven en negrilla, en mayúscula, son los ácidos grasos esenciales. Los tres, el linoleico, que es un carbono, dos dobles enlaces en el 9 y en el 12, el primero está en el 12, pero es un omega 6. O el linolénico, el gamma linolénico, que tiene tres dobles enlaces en el 6, en el 9 y en el 12, que es un omega 6. Y adicionalmente tenemos el alfa linolénico, que tiene cuatro dobles enlaces en el 9, en el 12, perdón, tres dobles enlaces en el 9, en el 12 y en el 15, sería un omega 6. Pero cuando usted ve mezclas de aceites, ¿sí? Omega 3, 6, 9, por lo general tiene esto, el linoleico o el linolénico, o le ponen el alfa o el gamma linolénico y le echan uno de estos. Que le ponen omega 6, omega 9, o le ponen un omega 3, como puede ser este. Le ponen un omega 6 y le ponen un omega 9, como puede ser este, que son bonus. Entonces, hacen esas combinaciones. Y tenemos los 6 cosanoides, que como les decía, está el araquidónico, que es esencial, tiene 20 dobles enlaces, 20 carbonos, 4 dobles enlaces, 5, 8, 8 y 14, son omega 6. Está el eicosapentaenoico con 20, pero 5 dobles enlaces, en el 5, en el 8, en el 11, en el 14, en el 17, sería un omega 3. Está el docosapentaenoico, que sería un omega 3, y sería el docosahexaenoico, que tiene 22 carbonos, 6 dobles enlaces, también. Pero lo que ustedes consiguen comercialmente, no consiguen todas las pepas de omega 3. Y esto está en los alimentos que consumimos nosotros, y eso es lo que nos da el hecho de que nosotros vamos a tener este tipo de posibilidades nutricionales. ¿Y cuál es la idea de los eicosanoides y por qué les voy a contar la historia? Porque la base es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el precursor del ácido prostanoico. ¿Por qué creen que se llama así? Se descubrió por primera vez en la secreción prostática. Entonces, inclusive de la próstata lo bautizaron como prostanoico, pero está todo. Y a partir de ahí, el ácido prostanoico es el precursor de unos compuestos que llamamos endoperóxidos. Y estos endoperóxidos son los sustratos de unas enzimas como la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Y estos son los responsables de producir estos compuestos que ustedes han anotado. Las prostaglandinas, las prostaciclinas, los leucotrienos, los lípidos tromboxanos y las lipoxigenas. Que tenemos nosotros acá el ácido araquidónico en una membrana celular, casi siempre ocupando la posición 2, aparece una fosfolipasa que lo libera, lo dobla, y este es el ácido prostanoico cuando ya está doblado, y a partir de ese ácido prostanoico yo puedo, por actividad de la ciclooxigenasa, hacer de la lipoxigenasa, hacer esta molécula de respuesta celular, las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos, los leucotrienos. ¿En qué participan estas moléculas? En mensajeros de respuesta celular, en actividad inmunológica, vasodilatadores o vasoconstrictores, proagregantes plaquetarios y mensajeros de retroquímica. ¿Sí? Cuando hablamos que los lípidos servían para todo eso, pues hay un ácido graso que es el araquidónico, que es el precursor. Y
Y ustedes se van a encontrar en los libros, cuando revisen, que corresponden a la clase 2, porque el ácido araquidónico tiene la estructura de sus 4 dobles enlaces, así como les mostraba hace un rato. ¿Sí? Ustedes la ven aquí. El ácido araquidónico está en esta lista que tiene omega 6, tiene 4 dobles enlaces, y a partir de ahí me va a dar origen a todo esto que yo les estoy contando. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros utilizamos ácido araquidónico hacemos prostaglandinas I2, A2, F2, H2 y 2. Cuando nosotros hacemos prostaglandinas hacemos 2. Cuando ustedes doblan esto, miren ustedes que esto se cierra y se quedan estos dos dobles enlaces en este anillito de 5 lados. Y la clase le dan los dobles enlaces que quedan en las cadenas laterales. De aquí me sobran 2 dobles enlaces y hablamos de la clase 2. Y entonces tromboxano A2, prostaglandina E2, prostaglandina E2. ¿Sí? Quiere decir que el origen es el ácido araquidónico. ¿Qué pasa si yo le pongo un ácido graso de 5 carbonos, de 5 dobles enlaces, perdón, y le doy un omega 3, un NEPA o un DHA? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esto mismo? Pero entonces ya no son, aquí me va a quedar un tercer doble enlace libre, entonces ya no son de la clase 2, sino de la clase 3. ¿Y qué pasa con la clase 3? Son antiinflamatorios, son antiagregantes, plaquetarios, son vasodilatadores, son bloqueadores de canales de calcio y son mejoradores de respuesta. ¿Vale? Sí, entonces, cuando hicieron las bondades de los omega 3 de esas familias de poliinsaturados de más de 20 o 22 carbonos que tienen 5 dobles enlaces, y aquí me quedan no clase 2 sino clase 3, tiene que ver con que los de la clase 3 son antagonistas a las funciones de la clase 2. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista nutricional, cuando yo consumo omega 3 de esos dos, el del salmón, el aceite de pescado, y ahora hay una variante vegetal, que es la única que se conoce, que se llama el sacha inchi. Es una almendra que solo se daba en las zonas de los Andes peruanos. Ya se está sembrando aquí en Colombia, ya se está sembrando en Santander, ya hay fábrica en Santander, el sacha inchi, el aceite de sacha inchi, 84% de poliinsaturados omega 3 de más de 20 gramos. Entonces es la única forma hasta ahora que yo he visto que sea de origen vegetal, que tenga las características de los aceites. Entonces en ese momento, nosotros lo que vamos a tener aquí es que podemos utilizarlo como antiagregante plaquetario en los problemas de trombosis. Podemos utilizarlos como antiinflamatorios, podemos utilizarlos como moduladores de respuesta alérgica. Incluso en algún tiempo la gente se usaba en la psoriasis, en las reacciones de piel, se usaban omega 3, estos de pescado, el problema del olor. El problema cuando ustedes toman las pastillas que quedan el tono de pescado. Cosa que no está pasando con el sacha inchi, que ya viene en cápsula. Antes era cucharada, en ensalada, en copa, ya viene en cápsula, entonces ustedes lo toman en ensalada. Da las ventajas del aceite de pescado, pero es una fuente vegetal certificada, ya registrada por INVIMA, ya reconocida, hicieron todos los estudios en el laboratorio aquí del CENIVA, por cromatografía y con una gran cantidad de datos funcionales. ¿A qué viene esto? Hace muchos años, había una propaganda muy bonita que yo me acuerdo todavía de haberla visto en televisión. Era que salía una tableta rodando. Una tableta, un fondo negro, una superficie negra oscura y una tableta aparecía rodando. ¿Sí? De pronto ponían un trasfondo musical, la tableta se caía y quedaba mirando hacia arriba. La enfocaban desde arriba y aparecía la palabra valle. ¿Sí? Y cruz. La Y en el centro, el valle era así y el valle. Había un locutor muy famoso que era una de las mejores voces que ha tenido Colombia, radio y televisión. Entonces él salía y decía,
estamos hablando de hace 50 años, tal vez un poco más. Él decía, nadie sabe cómo lo hacen, pero todos saben que sí lo hacen. Y aparece el nombre, aspirina de Valle. Estoy hablando de la comercialización inicial en la televisión en blanco y negro, y mis papás que hubieran nacido todavía, ya yo estaba aquí. Había esa propaganda que era, salía así. A mí me encantaba la propaganda por todo el ingenio que había detrás de eso. Sí, una perrita blanca, uno veía una tabletica que se caía, la enfocaban desde encima, cerca, hacían un close-up y aparecía el nombre de Bayer y salía la voz de Hernán Castrillón, se llamaba el tipo, que decía eso. Nadie sabe cómo lo hace, todos saben que sí. Y eso fue un gimnasio de servicio científico que fue un estudiante en química. Es la historia de la aspirina. La aspirina ha servido de base para la gran mayoría de los antiinflamatorios que ustedes conocen y los que ustedes van a ver. ¿Cuál es el secreto? Que van a oír hablar de los COX-2, de los COX-1 y de los COX-3 cuando hablamos de los. Son inhibidores de la ciclooxigenasa. De los AINES, los famosos antiinflamatorios no esteroideos, pero que no son corticoides, son antiinflamatorios, pongan el nombre que ustedes quieran. ¿Cuál es el que más usan? El naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ácido morfenámico, la misma aspirina, el ácido acetilsalicílico, hoy en día la familia de los coxiles, el etoricoxil, el celecoxil, todos esos en secreto. Que es la que a partir de estos endoperóxidos produce procesos inflamatorios. Y por eso la aspirina es excelentemente alergénica. Mucha gente hace crisis, como da la alergia a la aspirina, hace alergia a todos los años de que vamos a la aspirina, a todo ese montón de analgésicos. Pero los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, el secreto de su acción es la selectividad con la cual bloquean las ciclooxigenasas, porque ellas se expresan en el tejido inflamado. Todos los tejidos tienen ciclooxigenasa, que es la normal, que es proagregante plaquetaria, es vasoconstrictora, es proinflamatoria, pero cuando yo quiero bloquearla en un tejido que está lesionado, utilizo medicamentos que son selectivos de la COX-3 que se expresan en el momento de la inflamación y en ese momento yo controlo la inflamación, controlo todo. ¿Y qué estamos utilizando? Una lógica metabólica normal para producir una serie de sustancias que son mediadoras de una gran cantidad de cosas. ¿Sí? Entonces, termina la historia de eso y mañana en un rato que vamos a entrar, vamos a mirar cuál ha sido el avance.